Ya, estamos grabando. Bienvenidos a esta tercera clase, si no me equivoco. Segunda, tercera. Estoy acá ya con el café medio frío y a medio terminar. Empecé un poco antes con el café porque antes yo llegaba a entrenar y me traía mi tupper con cornflakes y un scoop de proteína. Me comía el scoop de proteína y el cornflakes. Y a esta hora recién, tipo una, me estaba preparando mi ensalada, que es mi almuerzo. Y después de la ensalada estaba haciendo mi clase. Estábamos partiendo la clase como a la 1:30. Y hoy, bueno, tuve una conversación con mi padre. Solucionamos un conflicto. Yo, la verdad, tenía mucho miedo de enfrentarme a esa situación. Me sentía entre la espada y la pared. Yo vivo como dividido entre dos habitaciones porque en ninguno durante la semana ni en la casa de mi madre ni en la casa de mi padre estoy tanto tiempo consciente porque en la casa de mi padre duermo y desayuno, en la casa de mi madre como y hago esto y estoy el resto del tiempo en el trabajo, en el gimnasio. Entonces, para mí son como las pensiones, los lugares en los que te alimentas, descansas y mis refugios, mis dos refugios. Entonces, normalmente yo peso mis alimentos para seguir mi plan de nutrición y me traigo entonces para después de entrenar el scoop de proteína con cornflakes y también un pollo con arroz. Y hoy, bueno, tuve esa conversación, me sentía entre la espada y la pared, porque acá donde mi madre me gusta estar, pero poco tiempo, porque tengo una traba un poco con lo que es mi expresión de mi personalidad. Siempre he sido muy callado, siempre he tenido mucho miedo a qué van a decir, qué van a pensar, me van a escuchar hablando solo, qué sé yo. Y principalmente porque tengo conflictos con mi hermano más grande. Y hace un tiempo, bueno, toda mi vida me ha importado mucho si me escucha, si no me escucha, si habla de mí, si no habla de mí. Y ya estoy dejando ir esa preocupación porque al final es un sobrepensar que yo tengo y que no tiene ninguna razón lógica de ser. Y me está privando mucho de hacer las cosas que me gustan, como lo que estoy haciendo ahora. Entonces tuve ese como un conflicto ayer con mi padre. No, fue algo, no vale mucho la pena adentrarme ahí. Y la verdad yo no quería discutir con él porque sé que estaba entre la espada y la pared. Me daba, me daba mucho miedo de que luego de la discusión él se enojara y me dijera, mira, sé que pesca todas tus weas y ándate a la casa de tu mamá, pues si no te gusta. Y cuando yo le expresé eso, ese miedo, me dijo que nunca haría algo así. Y eso a mí me deja muy tranquilo. Así que, bueno, resultó bien, nos entendimos. Yo tenía mucho miedo, estaba con la espada entre la espada y la pared, pero hablé con él y ¡buah! Fue una liberación enorme. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso, que hablen, que se muestren vulnerables, que digan lo que les molesta, que se expresen. Tampoco se trata de andar por la vida llorando, ni diciendo como esta película de Disney súper emocional. No, pero en círculos privados, de repente no guardarse las cosas. Para mí quizá hubiera sido más fácil no hablar con mi papá hoy día, tomar desayuno y salir de la casa
Y lo pude haber hecho porque, como discutimos ayer, él tampoco se levantó temprano como para no enfrentarme a mí en la cocina. Entonces se demoró, se levantó más tarde para no encontrarse conmigo porque sabía que quizás podía haber un encuentro, pues, y lo hubo, pero los dos salimos más fuertes de eso. Entonces siempre conversen, exprésense, digan lo que piensan, porque es súper importante de cara al futuro, súper importante para ustedes, para su salud, para no guardarse cosas, para no querer no explotar en otro lado, no hacer que otras personas terceras que no tienen nada que ver paguen los platos rotos. Eh, entonces eso ya. Y es muy liberador. Entonces hágalo, suéltense, pero bueno, siempre con respeto y sin ganas de herir a las personas. Uno cuando tiene esto se está como guardando una weá, la primera tendencia es a explotar. Y justamente en esa tormenta hay que tener calma, hay que no soltar lo primero que se te viene a la cabeza. Y justamente que mi padre se haya demorado un poco más en levantarse, me ayudó a no soltar todo lo que tenía en la cabeza, a calmar un poco el agua mientras desayunaba, a pensar qué le iba a decir y me terminé expresando de una manera mucho más adecuada, menos irritada, etcétera. Bueno, les cuento que me estoy haciendo muy amigo de ChatGPT porque no quiero gastar plata en libros. Realmente no es por la plata, es porque me genera una intranquilidad saber dónde viene el libro, qué día va a llegar, cuándo va a llegar, si va a haber alguien para recibirlo, etcétera. No me gusta tener esa sensación. Que más adelante voy a tener que leer muchos libros, sí, me encantan los libros. Espero buscar, buscar la forma de poder ir a una biblioteca, cargarlo quizás, bueno, no sé, ya voy a ver de qué forma hago eso. Pero mientras ChatGPT me gusta una buena fuente de información. Así que, sin mucho más, vamos a empezar esta clase. Me tomé, no es una clase, yo te digo clase, pero es una hora. Hoy día estaba leyendo en el gimnasio, entre series, y la verdad es que ya no quiero ser como tan consumidor de contenido. No me llama mucho la atención. Me llama más crear contenido. Pero crear contenido que a mí me guste y que creo que es eh, útil. Y tengo que trabajar en mis muletillas. Dejar de decir, así que esto me sirve para practicar. Como les contaba, estaba en el gimnasio, ¿cierto? Haciendo mi rutina. Y entre series busqué algo que leer en ChatGPT. Y empecé a leer lo primero que busqué fue Stephen Curry, la historia de la biografía en formato narrativo de Stephen Curry. Luego de eso busqué por qué tiene su creencia en Dios, cómo se acercó a a la religión. Y bueno, una influencia de familia desde chico. Ahora yo me pregunto qué es lo que me hace acercarme a Dios. Uf,
Yo creo que estar perdido en la vida, no tener propósito, buscar la plata, pero una vez que tienes la plata y tu forma de vida quedarte vacío, no encontrar algo que te llene realmente, ahí fue que creo yo empecé a buscar a Dios, en el sentido de decir, ya, voy a estudiar, ya, perfecto, listo, check. Voy a voy a leer este libro, listo, check. Voy a trabajar en un gimnasio, listo, check. Voy a empezar con el culturismo, listo, check. Y sentirse vacío igualmente. Eh, ¿qué vaya a hacer después de todo eso? Entonces, yo creo que por ahí va mi interés por meterme en la iglesia. Entonces, como le decía, me puse a leer de Stephen Curry y después empecé a investigar los grandes emperadores, cultura general. Busqué aprender en formato narrativo de nuevo, eh, ampliar mi cultura general. Y ahora, en esa búsqueda de ampliar mi cultura general, llegué a la casa, me puse a comer y me puse un video de Zen Talks, de René ZZ, del podcast. Y en el podcast estaba hablando, voy a buscarlo para decir con propiedad su nombre y apellido, José Carlos González Hurtado. El podcast se llama Evidencias de que Jesucristo es Dios. Centox 45. Y estaban hablando de la evidencia de que Jesucristo es Dios. Y estaba ahí entretenido escuchando. Y me puse a pensar, estás buscando conocimiento. Te sientes vacío. Estás buscando ampliar tu cultura general. Pero, ¿qué es la cultura general si no es la historia del creador del universo? La cultura general puede ser hechos históricos, emperadores, guerras, puntuales, en fechas. Pero si vamos incluso más allá, a algo más trascendental, ¿qué, qué más de cultura general? ¿Qué mejor cosa que investigar que las reglas que puso el propio creador del universo? Y esas reglas están en la Biblia. Y yo tengo una Biblia, pero no la tengo acá. Entonces lo que se me ocurrió hacer para esta clase es que con ChatGPT vamos a buscar y vamos a hacer en un formato narrativo una novela, vamos a leer una novela que se base en la Biblia como manual de vida y le pediré que me destaque o que me muestre las citas de la Biblia con sus enseñanzas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vámonos a nuestro querido ChatGPT. Recuerden, como todos los días, estamos en vivo, ya, como a esta hora. Tengo la cajita de comentarios aquí a este lado en el OBS, así que voy a estar atento a lo que me vayan preguntando, a los comentarios que vayan dejando. Para la gente de YouTube, pueden ir dejando
cuál es su cita favorita de la Biblia, cuál es su... no sé cómo se llaman, pero usted, yo creo que ustedes me entienden, eso que dice Romanos 8:16. Po, esas cosas. Pueden ir dejándolo, perdón mi ignorancia, pero pueden ir dejando sus citas, las que más las representa, y luego de esa cita que más los represente, poner en qué momento de su vida los ayudó, cuándo se lo encontraron, cuándo empezaron a creer en Dios, cuándo empezaron a rezar, por qué, todos esos detalles. Así que vamos a tomar un traguito de agua y vamos a empezar porque esta clase tengo, tengo un presentimiento que va a ser un poquito más larga de lo normal. Vamos entonces. ¿En qué puedo ayudarte? Gracias por poder ayudarme, por tu servicialidad. Hola, hace unos momentos en el gimnasio estaba leyendo sobre los más grandes emperadores de la historia. Le pedí, te pedí a ti desde mi celular un texto narrativo sobre la historia en general desde sus inicios. Bien, pero ¿qué hay más esencial de la historia de la humanidad que la vida de Cristo, las evidencias científicas y la escritura sobre los acontecimientos en la Biblia? ¿Qué es más esencial de la historia de la humanidad que la vida de Cristo, la evidencia científica y la escritura sobre los acontecimientos en la Biblia? Es por esto que ahora solicito en formato narrativo diferentes parajes de la Biblia. Me interesa mucho aprender de ella. Estoy, estoy entusiasmado de conocer todo lo que este manual de vida tenga para ofrecer, coma, todas las enseñanzas que tiene guardada
para mí y para todos nosotros en la Escritura, nuestro Dios, Creador, Todopoderoso. A ver qué me responde. Vamos acá entonces el chat. Todavía no hay mensajes. Acá no se va a juzgar a nadie. Comenten. Comentarios ofensivos no se van a tomar en cuenta. Pero todos los que vayan tirando para arriba se van a tener en consideración y se puede armar un debate, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Me alegra mucho tu entusiasmo. Te propongo algo. Recorreremos la Biblia en formato narrativo como si fuera una gran historia contada de principio a fin. No será solo una sucesión de hechos, sino que iremos viviendo como escenas de una crónica antigua, llena de paisajes, personajes y momentos que marcaron la historia de la humanidad. Voy a comenzar desde el Génesis, el inicio de todo, y poco a poco iremos avanzando por diferentes parajes. En el principio, el relato comienza en un silencio eterno. No había tierra, ni mar, ni sol, solo el poder invisible de Dios creador. Entonces con una palabra, la nada se convirtió en existencia. La luz nació y separó las tinieblas. El firmamento se extendió como un manto azul sobre la tierra. Las aguas dieron paso a continentes. Los árboles brotaron con sus frutos, y en el cielo aparecieron el sol, la luna y las estrellas, como lámparas colgadas para marcar los tiempos. La creación culminó con el ser humano, primero Adán, formado del polvo y animado por el aliento divino, y luego Eva, hecha para compartir la vida con él. Juntos vivían en un jardín perfecto, el Edén, donde todo era abundancia y paz. Allí caminaban con Dios como un amigo cercano. Pero el paraíso se quebró pronto. Una voz engañosa, la de la serpiente, los tentó con la promesa de ser como Dios. Comieron del fruto prohibido y con ello la inocencia se desvaneció. Entró en el mundo el dolor, la muerte y la separación. Desde ese día, la historia de la humanidad se convirtió en un camino de regreso hacia el Creador. El diluvio. La humanidad creció, pero también lo hizo su maldad. Las ciudades se llenaron de violencia y corrupción. Fue entonces cuando Dios decidió limpiar la tierra con un gran diluvio. Solo un hombre halló gracia, Noé. Con obediencia paciente, construyó un arca gigantesca en medio de la tierra seca, mientras otros lo miraban con burla. Cuando llegó la lluvia, no un aguacero cualquiera, sino un torrente que abrió incluso las fuentes del abismo, el arca se convirtió en refugio para su familia y los animales de cada especie. Durante 40 días y 40 noches, el agua cubrió montañas y valles, pero finalmente, cuando las aguas bajaron, la primera señal de vida fue una rama de olivo en el pico de una paloma. Ese gesto marcó un pacto. El arco iris brilló como señal de que nunca más el mundo sería destruido por agua. La Torre de Babel. Con el tiempo, los hombres se unieron para construir una ciudad y una torre tan alta que tocara el cielo. Querían hacerse un nombre y vivir sin depender de Dios, pero su orgullo los dividió. El Señor confundió sus lenguas, y de un solo pueblo salieron naciones, cada una con su idioma. Así nació la diversidad de pueblos sobre la tierra. La promesa a Abraham. En medio de ese mundo fragmentado, Dios eligió a un hombre para iniciar algo nuevo. Abraham,
más tarde llamado Abraham, con una promesa que parecía imposible. Le aseguró descendencia tan numerosa como las estrellas y un pueblo que sería bendición para todas las naciones. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando solo en la palabra divina. Su historia sería el inicio del pueblo de Israel, un pueblo que caminaría siglos llevando consigo la esperanza de un Salvador. Hasta aquí te relato los primeros parajes de la Biblia: la creación, el Edén, el diluvio, la Torre de Babel y Abraham. Todos ellos marcan los fundamentos de la fe, la relación con Dios, la caída del hombre, la justicia divina y la promesa de redención. Si quieres, en la próxima parte seguimos con Moisés, el Éxodo y los 10 mandamientos, que son de los momentos más impresionantes y llenos de enseñanza. ¿Quieres que continúe narrando todo de forma cronológica, como un viaje de Génesis hasta Apocalipsis, o prefieres que escojamos episodios claves y los vayamos profundizando uno a uno? Conti- Continúa, por favor, narrando todo de forma cronológica, como un viaje de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué tal les va pareciendo? A mí, yo la verdad tengo una Biblia y la empecé a leer, pero sí es verdad que como está escrito, la letra chica, las páginas delgadas, no la hacen como tan ameno de leer. Además que cuando llego a la casa de mi padre, donde está la Biblia, ya estoy cansado, entonces no leo bien. Para los que vienen recién llegando, esta clase va a estar en YouTube, así que no se preocupen si no tienen tiempo ahora de ver el stream. Lo pueden hacer en diferido en mi canal de YouTube. Ahí pueden ver entonces todos los capítulos en velocidad por 2 por 3, como más les acomode. Vamos a seguir entonces. Excelente. Entonces lo recorreremos como un gran viaje narrativo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No como un estudio teórico, sino como si estuviéramos caminando por los desiertos, escuchando las voces de los profetas, sintiendo la esperanza del Mesías y al final presenciando la visión eterna. Ya te relaté desde la creación hasta Abraham. Sigamos. Moisés y el Éxodo. Los descendientes de Abraham crecieron en número hasta formar un pueblo entero en Egipto. Al principio fueron bien recibidos, pero con los siglos se convirtieron en esclavos. Clamaban día y noche, y Dios escuchó sus ruegos. Entonces apareció Moisés, un hebreo criado en palacio egipcio, que tras huir al desierto fue llamado por Dios en una zarza ardiente que no se consumía. Allí recibió la misión de liberar a su pueblo. Con la autoridad del Altísimo, Moisés enfrentó al faraón. 10 plagas cayeron sobre Egipto, hasta que finalmente, en la noche de la Pascua, los israelitas salieron apresurados, dejando atrás siglos de esclavitud. El mar Rojo se abrió ante ellos como un muro de agua a derecha e izquierda, y el pueblo pasó en seco. En el desierto recibieron la ley,
los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, el pacto que marcó su identidad como nación escogida. Pero también aprendieron lo difícil que es ser fiel. Murmuraciones, idolatría y rebeldía marcaron aquellos 40 años de travesía. Josué y la tierra prometida. Cuando Moisés murió, Josué tomó el liderazgo y condujo el pueblo hacia Canaán. Murallas como las de Jericó cayeron al sonido de trompetas, y poco a poco Israel se estableció en la tierra prometida. Pero no era un reino consolidado. Cada tribu vivía por su cuenta, y en tiempos de crisis surgían jueces, líderes como Débora, Gedeón o Sansón, que libraban al pueblo de la opresión. Los reyes de Israel. El pueblo pidió un rey, como las demás naciones. Así llegó Saúl, el primero, fuerte en batalla pero débil en obediencia. Luego vino David, el pastor que venció a Goliat y se convirtió en el gran rey de Israel. Bajo su reinado, Jerusalén fue conquistada y se convirtió en la ciudad santa. A pesar de sus caídas, David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Su hijo Salomón heredó el trono y construyó el majestuoso templo, centro de la adoración. Era famoso por su sabiduría, pero con los años se desvió, y tras su muerte el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Profetas y exilio. Con los reinos debilitados llegaron las invasiones. Primero Asiria, que destruyó Israel, luego Babilonia, que llevó cautivo a Judá. El templo fue arrasado y el pueblo lloraba junto a los ríos de Babilonia. Sin embargo, en ese tiempo oscuro surgieron voces proféticas. Isaías anunció al Mesías. Jeremías habló de un nuevo pacto escrito en el corazón. Ezequiel vio un valle de huesos secos que cobrarían vida. 70 años después, bajo Ciro de Persia, los judíos pudieron regresar y reconstruir Jerusalén y el templo, pero la gloria pasada nunca volvió del todo. Era un pueblo esperando, un redentor. El nacimiento del Mesías. En un humilde pesebre de Belén nació Jesús, descendiente de David, pero hijo de una virgen llamada María. Ángeles anunciaron la noticia a pastores, y sabios del oriente siguieron una estrella para adorar al recién nacido. Era el cumplimiento de siglos de profecías. La luz verdadera había llegado al mundo. Jesús creció en sabiduría y a los 30 años comenzó su ministerio. Recorrió aldeas sanando enfermos, dando vista a los ciegos y levantando muertos. Pero su mayor enseñanza fue el reino de Dios. Un reino no de ejércitos ni espadas, sino de justicia, misericordia y verdad. La cruz y la resurrección. Los líderes religiosos lo rechazaron, temiendo perder su gran poder. Fue traicionado, juzgado injustamente y condenado a morir en una cruz. Allí, en Gólgota, cargó sobre sí el pecado del mundo. Parecía el final.
Pero al tercer día, ¿ah? Perdón. ¿Qué? ¿Por qué entró a esta hora? Son las 2 de la tarde y entra a las 3. What the fuck? Bueno, será que sí. Bueno, los líderes religiosos lo rechazaron. Temiendo perder su poder, fue traicionado, juzgado injustamente y condenado a morir en una cruz. Allí, en el Gólgota, cargó sobre sí el pecado del mundo. Parecía el final. Pero al tercer día, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó y durante 40 días se apareció a sus discípulos, mostrándole que la muerte había sido vencida. Antes de ascender al cielo, les dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La Iglesia y la expansión. En Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego. A partir de allí, la Iglesia nació y se extendió por todo el Imperio Romano. Pedro, Pablo y muchos otros llevaron el Evangelio con valentía, aun a costa de persecuciones y martirio. Las cartas apostólicas guiaban a las comunidades, animándoles a mantenerse firmes en la fe. La revelación final. El último libro, Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, es una visión grandiosa y misteriosa. Dragones, trompetas, sellos y jinetes simbolizan la lucha entre el bien y el mal, pero la visión culmina en esperanza, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. La ciudad celestial desciende, iluminada no por sol ni luna, sino por la gloria de Dios y el Cordero. La historia termina como comenzó, con la humanidad en comunión con su Creador, en un paraíso restaurado. Así la Biblia no es solo un conjunto de relatos, sino la gran historia de la redención, desde la creación pasando por la caída hasta la restauración final en Cristo. ¿Quieres que en las próximas veces narremos cada sección con más detalle? Por ejemplo, detenernos solo en Moisés o solo en David o en los Evangelios para profundizar en sus enseñanzas. Sí, por favor. Me gustaría que profundizáramos en los Evangelios, siguiendo el formato narrativo, dando el contexto de las enseñanzas y para profundizar en ellas. Seguimos chat, ¿cómo van? ¿Qué les está pareciendo? 40 minutos ya. Qué locura, ¿eh? Qué locura, yo estoy completamente inmerso, inmersísimo.
Comenten ahí qué les va pareciendo, cómo están con sus cafés, toman café, no toman café, toman otro tipo de estimulante, yerba mate, té, café, preentreno, cómo se toman el café, solo con leche, con azúcar, sin azúcar. Acá no juzgamos, el único que juzga y puede jugar es Dios. En el juicio final. Yo la otra vez escuchaba un, ¿cómo se llama? Bueno, esto, lo que voy a hacer ahora, antes de seguir, son unas notas que estoy dejando en mi Instagram como publicación. Les voy a escribir acá mi Instagram por si quieren ir a verlo, agustin.lc-bajo, ¿ya? Si quieren ir a ver mi Instagram, es ese. Ahí estoy dejando mi blog de notas con notas, valga la redundancia, sobre cositas que voy pensando. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a ir escribiendo esto y les voy a ir comentando por qué lo escribo. Eh, el ratón que se ahoga y el que aguanta. Bueno, básicamente, ahí si quieren, no sé si podemos ir comentando un poco, si ustedes conocen el caso o no, pero consiste en un experimento en el que tenían dos ratones y una fuente con agua o un recipiente con agua. Y al primer ratón lo sumergían en el agua y veían cuánto aguantaba. En cambio, al segundo ratón lo sumergían durante un minuto y lo sacaban. Y después lo volvían a sumergir. Entonces, ¿qué pasó? Que el ratón A, que fue sumergido en agua solo una vez para ver cuánto aguantaba, aguantó menos que el ratón que fue sumergido una vez, sacado del agua y vuelto a sumergir. Entonces, al parecer, tú y yo podemos aguantar mucho más las complejidades de la vida cuando sabemos que nos van a salvar. Podemos aguantar muchas más complejidades de grados más intensos, tiempos más miserables, sabiendo que nos van a sacar. Entonces voy a poner acá el ratón que se ahoga y el que aguanta. Tú y yo somos capaces de aguantar más complejidades en la vida cuando
Tú y yo somos capaces de aguantar más complejidades en la vida cuando tenemos la certeza de que seremos rescatados. Ambos ratones se ahogaron. El primero solo fue sumergido una vez hasta la muerte. El segundo fue sumergido una primera vez y sacado después de un minuto. Cuando el segundo ratón es sumergido por segunda vez, su tiempo en apnea supera, aumenta exponencialmente. Cuando el segundo ratón es sumergido por segunda vez, su tiempo en apnea aumenta exponencialmente. Vamos a buscar la... A ver, ambos ratones se ahogaron. El primero solo fue sumergido una vez hasta la muerte. El segundo fue sumergido una primera vez y sacado después de un minuto. Cuando el segundo ratón es sumergido por segunda vez, su tiempo en apnea aumenta exponencialmente. Exponencialmente con la esperanza porque tiene fe. Porque tiene fe. Sumérgete en esta vida con fe, con certeza de que todo lo que haces, de que todo lo que haces, todo tu mérito y esfuerzo, está siendo y no es en vano. Sumérgete en esta vida con fe, con certeza de que todo lo que haces, todo tu mérito y esfuerzo está siendo observado, no es en vano
será recompensado cuando llegue el juicio. No es en vano y será recompensado y será recompensado. No tengo nada más que agregar. Que Dios los bendiga. Entonces, yo lo que hago es que, como no tengo Office, perdón que estoy haciendo aquí como un inciso en medio de la clase. ¿Ah? Perdón. Proyecto nuevo, Instagram, blanquito, no importa. Tomamos esto, hacemos así y lo pegamos. Qué locura que ya se me hayan pasado 50 minutos así volandísimo. Ahí centradito, lindo. Lo guardamos. Ratón. Ratán, tan, tan. Y ahora nos vamos a mi Instagram y publicamos punk, publicación, escritorio, ratón. Siguiente, compartir. Ya, gracias. Gracias Instagram. A ver, tenemos un like. Ya muchachos, quiero ver llegar los nuevos followers. Ya, vamos entonces. ¿A dónde estamos? Acá. Perfecto. 53 minutos ya de... Wow. Wow. Vamos, ya. Perfecto. Entonces, nos adentramos en los evangelios, los relatos que nos cuentan la vida, obra y enseñanzas de Jesús. Lo haré en formato narrativo, pero también dándote el contexto para que las palabras y acciones de Cristo cobren más fuerza. El inicio del ministerio. Jesús comenzó su vida pública en las aguas del río Jordán. Allí estaban Juan el Bautista, un profeta austero, vestido con piel de camello, predicando arrepentimiento y bautizando a multitudes que buscaban limpiar su vida. Cuando Jesús se acercó, Juan lo reconoció. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En ese momento, al salir del agua, el cielo se abrió y la voz del Padre se oyó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de esto, Jesús fue llevado al desierto, donde pasó 40 días en ayuno. Allí enfrentó la tentación, el hambre, el deseo de poder, la vanidad. Cada vez respondió con la palabra de Dios, mostrándonos que la verdadera victoria no está en la fuerza, sino en la obediencia al Padre.
El Sermón del Monte, un nuevo estilo de vida. Jesús reunió a multitudes en una ladera en Galilea. No predicó en templos de mármol, sino al aire libre, bajo el sol y el viento. Allí proclamó lo que conocemos como el Sermón del Monte, uno de los momentos más profundos de su enseñanza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Era un mensaje revolucionario. Los verdaderamente grandes no son los poderosos, sino los humildes, los que buscan justicia, los que aman al prójimo. Allí también enseñó la famosa oración del Padre Nuestro como guía de comunión diaria con Dios. Este sermón no solo fue palabras bonitas, sino una nueva ley, superior a la de Moisés. Oísteis que fue dicho, no matarás, porque yo os digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será culpable. Con Jesús, la moral dejó de ser solo actos externos y pasó al corazón. Las parábolas, el reino explicado en historias. Jesús enseñaba en parábolas, relatos sencillos con significados profundos. Por ejemplo, el sembrador, que nos recuerda que la palabra puede caer en un corazón duro, superficial o lleno de espinas, pero también en tierra fértil. El hijo pródigo, donde un padre espera con brazos abiertos al hijo rebelde, mostrándonos el perdón incondicional de Dios. El buen samaritano, que rompe prejuicios y enseña que el verdadero prójimo es el que muestra misericordia sin importar su origen. Cada parábola era como una ventana, hacía visible lo invisible del reino de Dios. Milagros, señales del reino. Las obras de Jesús no eran trucos, sino señales. Cuando multiplicó los panes y peces, enseñó que en él hay abundancia. Cuando sanó a ciegos y paralíticos, mostró que el reino trae restauración. Cuando caminó sobre el agua o calmó la tormenta, reveló su autoridad sobre la creación. Pero el mayor milagro estaba en lo invisible, perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer, y por eso muchos líderes lo consideraban una blasfemia. Con los marginados. Jesús rompió barreras sociales y religiosas. Se acercaba a pecadores, cobradores de impuestos, mujeres rechazadas, leprosos impuros. Tocaba a quienes nadie tocaba, hablaba con quienes nadie hablaba. En una cultura rígida y jerárquica, Jesús puso al más pequeño en el centro diciendo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El camino a Jerusalén. Hacia el final de su ministerio, Jesús puso su mirada en Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. En la última cena, tomó el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre entregados por la humanidad. Era la nueva Pascua. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, ahora el mundo entero sería liberado del pecado. En Getsemaní, en oración angustiosa, sudó como gotas de sangre. Allí entregó su voluntad al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue arrestado, juzgado y llevado a la cruz. La cruz y la resurrección.
La cruz fue el punto culminante. Allí Jesús gritó: "Consumado es". No fue una derrota, sino la victoria suprema, el sacrificio que reconcilió al hombre con Dios. 3 días después, el sepulcro vacío confirmó la promesa. Las mujeres fueron las primeras en ver al resucitado, y luego los discípulos, que pasaron del miedo a la esperanza. La resurrección fue el sello de que la muerte había sido vencida. Contexto espiritual de los Evangelios. Los Evangelios nos muestran que Jesús no vino a dar solo una religión nueva, sino una vida nueva. En Mateo se presenta como el Mesías prometido a Israel. En Marcos, como el siervo que actúa con poder y compasión. En Lucas, como el Salvador para todos los pueblos. En Juan, como el Hijo de Dios hecho carne, la palabra eterna que habita entre nosotros. En cada uno, el mensaje central es el mismo: el reino de Dios está aquí, y la invitación es entrar en él a través de la fe en Jesús. Los evangelios no son solo historia pasada, son un manual de vida presente. En sus palabras encontramos dirección, en sus parábolas sabiduría, y en su sacrificio el camino a la vida eterna. ¿Quieres que en la próxima parte sigamos profundizando parábola por parábola, como el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, etcétera? ¿O prefieres que avancemos a la etapa de los hechos de los apóstoles para ver cómo la iglesia vivió esas enseñanzas? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Lo vamos a dejar por acá. Yo quiero para la próxima seguir, sigamos profundizando parábola por parábola, como el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, etcétera. ¿Ya? Así que voy a guardar esta parte para retomar la conversación con ChatGPT más adelante. 2929, archivo. Le vamos a cambiar el nombre, ¿o no? Lo voy a guardar como, ¿cierto? Siguiente clase o clase del 3 del 10. Escritorio, guardar. El archivo no, ya, porque le puse un slash, ¿cierto? Se la pone clase 310. ¿Se imaginan que lleguemos a 310 clases? ¡Qué locura! Eso sería una auténtica locura. Ahora voy a aprovechar acá de ordenar un poco mi escritorio. Vamos a ir viendo ahí los comentarios de Twitch. Nada, no pasa nada. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabrá cuándo hacerle llegar esta información. Y si no, querrá que otro sea mi camino. No lo sabemos. Bueno, gracias por pasar por el stream o gracias por ver la clase en YouTube. Recuerden que mañana, si Dios quiere, vamos a seguir con las parábolas del Evangelio, una a una, para ir profundizando en ellas y tomar sus enseñanzas. Que Dios los bendiga. Concéntrense en hacer el bien, a pesar de que nadie los está viendo, porque cuando venga Dios por segunda vez a restablecer la paz y la justicia, se va a acordar de todos ustedes, de los que hacen el bien. Yo por mi parte
Intento hacer el bien, pero no creo ser meritorio. Así que ustedes esfuércense por serlo, sigan sus pasiones, eh, investiguen en el nombre del Señor sus talentos, sus capacidades, aprovechenlas al máximo lo que tienen, intenten hacer eso que los llena, seguir con su propósito, busquen su propósito en esta vida y que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.